Bienvenidos amantes de lo desconocido a The Deep Dive. Hoy nos adentramos en un mundo de secretos, un mundo donde la transformación personal se entrelaza con lo místico, la alquimia espiritual, y nuestra brújula en este viaje será la alquimia espiritual de Ambelain. Así, Ambelain. Listos para descubrir qué misterios se esconden tras la transmutación, no solo del plomo en oro, sino de nuestra propia alma. Prepárense porque este no es un simple paseo. Ambelain nos revela que la alquimia va mucho más allá de lo material. Es un viaje interior, un proceso de refinamiento del alma, que refleja la gran obra de los alquimistas, pero en nuestro propio ser. Exacto. Y me intriga esta idea de una vía interior que menciona Ambelain, un camino de autodescubrimiento que se desarrolla dentro de nosotros. Es como si tuviéramos un laboratorio alquímico en nuestra alma. En cierto modo, sí. Imaginen que cada uno de nosotros lleva dentro de la materia prima del universo unos 4 elementos. ¿Cuáles son esos? Tierra, agua, aire y fuego, con sus cualidades de seco, frío, húmedo y caliente. Ambelain nos habla de ellos como la base de todo. Y aquí es donde se pone aún más interesante. Esos elementos, como piezas de un rompecabezas cósmico, se combinan para formar los 3 principios: azufre, mercurio y sal. Exactamente. ¿Son esas la clave de la transmutación alquímica? Podríamos decir que sí, pero lo que me fascina es cómo Ambelain conecta estos elementos y principios con nosotros, los seres humanos. Él habla de los 4 temperamentos: sanguíneo, bilioso, nervioso y linfático. Habrá una relación directa entre nuestra personalidad y los elementos que componen el universo. Es una idea asombrosa. Como si nuestra propia naturaleza estuviera tejida con la misma esencia del cosmos. Pero Ambelain también nos advierte de un proceso crucial y un tanto inquietante antes de la transformación: la putrefacción. Así es. Imaginen que para construir un nuevo edificio, primero hay que demoler lo viejo. La putrefacción es esa demolición, la ruptura de lo que ya no nos sirve, para dar paso a lo nuevo. Es un enfrentamiento con nuestras propias sombras, con nuestros defectos. Es como si tuviéramos que sumergirnos en lo más profundo de nuestro ser, en lo que preferiríamos ignorar. ¿Habrá una forma de evitar este proceso tan desagradable? Me temo que no. La putrefacción es necesaria, aunque parezca contradictoria. Es la purificación a través de la descomposición. Ambelain nos invita a reflexionar. ¿En qué momentos de nuestra vida hemos tenido que dejar atrás viejas costumbres, relaciones o creencias para poder crecer? Ahí, en ese proceso, se esconde la putrefacción. Y para guiarnos en este viaje, Ambelain nos revela algo asombroso. Los 9 sentidos. 9 sentidos. Pensé que solo teníamos 5. Es que Ambelain va más allá de lo convencional, a los 5 sentidos que conocemos. Añade la imaginación, la memoria, la clarividencia y la clariaudiencia. Wow. ¿Se imaginan poder percibir el mundo a través de 9 sentidos? ¿Qué secretos podríamos desvelar? Sería como tener acceso a dimensiones ocultas, a una realidad que escapa a nuestra percepción ordinaria. Pero ¿por qué son tan importantes estos 9 sentidos? En la alquimia espiritual, ¿qué papel juegan en nuestra transformación? Ambelain nos dice que el dominio de estos sentidos es la llave para el progreso espiritual. Y no se trata solo de percibir más, sino de comprender lo que percibimos. Cada sentido, al ser dominado, nos ayuda a desarrollar virtudes específicas. Por ejemplo, al controlar el gusto. Evitamos ser seducidos por las apariencias, por las palabras vacías, por libros hermosos pero sin contenido. Es fascinante. Como si cada sentido fuera una herramienta para pulir nuestra alma, para esculpir nuestro ser interior. Sí, hay herramientas. También debe haber obstáculos. Y Ambelain nos habla de 2, los 7 pecados capitales. Los 9 errores. Exacto. Los 7 pecados capitales ya los conocemos, pero los 9 errores son un misterio. Son como velos que nos impiden ver la verdad, obstáculos que nos confunden y nos desvían del camino. Ambelain los describe como trampas que nos acechan en la vida interior. Todos en algún momento hemos caído a las redes de los pecados y los errores. ¿Cómo podemos liberarnos de su influencia? ¿Cómo evitar que saboteen nuestro proceso alquímico? Ambelain nos reta a reconocerlos, a enfrentarlos cara a cara. Es solo al identificarlos que podemos empezar a superarlos. La putrefacción que mencionamos antes también juega un papel fundamental aquí. Es a través de ella que podemos liberarnos de lo que nos corrompe, de lo que nos ata a la oscuridad. Y justo cuando creemos comprender un poco mejor este complejo camino, Ambelain nos lanza un enigma. Visita interior terrea rectificando in venis occultuton lapidem, una frase críptica que forma el acrónimo vitriol. El vitriolo filosófico, un concepto que nos invita a la introspección, a la búsqueda interior. Si traducimos la frase, encontramos una guía. Visita el interior de la tierra y encontrarás la piedra escondida. La piedra escondida suena a la búsqueda de un tesoro, a una aventura en las profundidades de nuestro ser. ¿A qué se refiere Ambelain con esta piedra? A nuestro verdadero potencial.
a la esencia divina que reside en cada uno de nosotros, en nuestra propia tierra interior, a descubrir los tesoros ocultos, en nuestro ser más profundo. Es una llamada a la purificación, al autoconocimiento, a la transformación alquímica. Es como si Anne Boleyn nos estuviera entregando un mapa para encontrar el tesoro más valioso, nuestra propia alma. Y para guiarnos en esta búsqueda, Anne Boleyn nos revela otro secreto, las virtudes esenciales. ¿Y cuáles son? 9 virtudes que iluminan el camino de los alquimistas espirituales. 9 virtudes. Suena un desafío épico. ¿Cuáles son estas virtudes que nos guiarán en la vida interior? Las 4 virtudes cardinales: prudencia, templanza, justicia y fortaleza. Las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Y 2 virtudes sublimales: sabiduría e inteligencia. 9 faros que nos guían en la oscuridad de la ignorancia. 9 virtudes para pulir nuestra alma. Pero ¿cómo podemos cultivarlas? ¿Hay alguna práctica específica que nos ayude a desarrollarlas? Anne Boleyn nos revela que cada virtud está ligada a prácticas específicas. Por ejemplo, la prudencia se asocia con el silencio, la templanza con la soledad. Es como si cada virtud tuviera su propio entrenamiento, su propio camino de desarrollo. Es decir, que no solo basta con conocer las virtudes, sino que hay que ponerlas en práctica, integrarlas a nuestra vida diaria. Exacto. Y es a través de estas prácticas que podemos excelente. avanzar en nuestro camino alquímico, transformar nuestra alma y acercarnos a la meta final, la unión con lo divino. ¿Pero qué fuerza nos impulsa en esta transformación? ¿Cuál es el motor de la alquimia interior? Anne Boleyn nos habla de un elemento crucial, el fuego de los filósofos. Y ese fuego no es otro que la oración. La oración es la fuerza transformadora de la alquimia espiritual. Es el fuego que purifica, que ilumina, que nos conecta con lo divino. Es como si la oración fuera el combustible de nuestra transformación alquímica. Pero hay diferentes tipos de oración. Todos tienen el mismo efecto en nuestra alma. Anne Boleyn nos explica que existen diferentes tipos de oración, cada una con su propio calor, que se aplica al alma. La oración de petición, de agradecimiento, de contemplación. Cada una actúa como un fuego de diferente intensidad, refinando nuestro ser, purificando nuestra alma. Es una imagen poderosa. La oración como un fuego que transforma el plomo de nuestra alma en el oro de la iluminación. Y hablando de transformación, Anne Boleyn nos presenta un concepto que me dejó perplejo: el elixir de larga vida. A ver, En la alquimia cristiana se asocia con la Eucaristía. La Eucaristía, es decir, el pan y el vino, que se comparten en la misa. ¿Cómo se relaciona esto con la alquimia? Anne Boleyn nos explica que la Eucaristía, a través del proceso de la transubstanciación, se convierte en un elixir espiritual que nos conecta con la esencia misma de Cristo. La transubstanciación, esa transformación mística del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, suena un misterio que solo los iniciados pueden comprender. Anne Boleyn, basándose en la tradición esotérica, nos revela que la Eucaristía, más allá de su significado religioso, es una poderosa herramienta de transformación espiritual. Es como si al comulgar estuviéramos absorbiendo una esencia divina que nos purifica y nos eleva. ¿Habrá alguna evidencia de este poder? Anne Boleyn nos relata un caso fascinante, la historia de unos clarividentes que vieron una hostia brillar como un rubí después de ser consagrada. Brillar como un rubí. Suena a un milagro, a una manifestación de lo sobrenatural. Es una imagen que nos invita a reflexionar sobre el poder oculto de la Eucaristía, sobre su capacidad de transformar lo material en espiritual. Y con esta imagen, tan llena de misterio, llegamos al final de la primera parte de nuestro viaje. Hemos explorado los elementos, los principios, la putrefacción, los 9 sentidos, los pecados y errores que nos acechan, la frase enigmática del vitriolo filosófico, las virtudes esenciales, la oración como fuego transformador y la Eucaristía como el ligueis de larga vida. Y eso es solo el comienzo. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive, continuaremos desentrañando los secretos de la alquimia espiritual. Nos adentraremos en la regeneración del universo y descubriremos cómo nuestra transformación personal se conecta con la transformación del mundo que nos rodea. No se lo pierda. Retomamos nuestro viaje por la alquimia espiritual y ahora nos adentramos en un territorio aún más fascinante: Más fascinante. la conexión entre nuestra transformación personal y la regeneración del universo. Anne Boleyn nos propone una idea que me dejó pensando. ¿Es posible que nuestra purificación interior tenga un impacto en el mundo que nos rodea? Es una idea que realmente abre la mente, ¿verdad? Como si al transformarnos a nosotros mismos estuviéramos contribuyendo a la transformación del cosmos. Pero ¿cómo es posible que nuestras pequeñas acciones individuales tengan un impacto tan grande? Anne Boleyn se basa en la antigua sabiduría hermética, esta que dice: como es arriba es abajo, lo que sucede en el microcosmos
En nuestro interior se refleja en el macrocosmos, en el universo. Nuestra evolución personal está conectada a la evolución del mundo. Es casi como si cada uno de nosotros fuera una pieza, un inmenso rompecabezas cósmico. Y al encajar nuestra propia pieza, contribuimos a la imagen completa. Suena una gran responsabilidad. ¿Me crees vos? Sí. Ambelay nos recuerda que no somos seres aislados, sino que formamos parte de un todo interconectado. Cada pensamiento, cada acción, cada emoción que emanamos tiene un impacto en el tejido del universo. Al purificar nuestra alma, al eliminar las impurezas de nuestro ser, contribuimos a la purificación del cosmos. Pero ¿cómo podemos purificar el universo con nuestras acciones? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro impacto sea positivo y no negativo? Ambelay nos explica que la alquimia espiritual no se trata solo de un viaje interior, sino también de una forma de vida, de una manera de actuar en el mundo, al cultivar las virtudes, al actuar con justicia, al amar al prójimo, irradiamos una energía que transforma nuestro entorno. Es como si nuestra luz interior, al brillar con más fuerza, iluminara también el mundo que nos rodea. Pero ¿cómo podemos saber si realmente estamos haciendo la diferencia? ¿Cómo podemos medir nuestro impacto en el universo? Para comprender mejor esta conexión entre la alquimia interior y la regeneración del universo, Ambelay nos introduce a un personaje misterioso, Don Martínez de Pascualles, un maestro del siglo XVIII, que según la tradición, recibió las llaves de la reintegración universal. Don Martínez de Pascualles. Suena a un personaje sacado de una novela de aventuras, un guardián de secretos ancestrales. ¿Quién era este enigmático maestro? ¿Y qué son esas llaves de la reintegración universal? Don Martínez de Pascualles fue un alquimista, teurgo y místico español, que fundó una orden esotérica, conocida como los elegidos Cohen. Su sistema, basado en la tradición cabalística y hermética, se centraba en la reintegración, la restauración del hombre, a su estado original de perfección. Es decir, que Don Martínez de Pascualles buscaba no solo la transformación individual, sino también la transformación del universo. ¿Y cómo pretendía lograr algo tan ambicioso? Desarrolló un sistema de cultos u operaciones mágicas que actuaban tanto en el plano individual como en el universal. Ambelay nos describe algunos de esos cultos, rituales que nos permiten conectar con las fuerzas espirituales que rigen el cosmos. Cultos mágicos. Suena a algo que solo los iniciados en las artes ocultas podrían practicar. ¿De qué tipo de rituales estamos hablando? Ambelay nos habla, por ejemplo, del culto de adoración general, una operación mágica que buscaba la unión con la divinidad y la irradiación de su luz al mundo. También nos habla del culto de reconciliación general, que tenía como objetivo la purificación de la unidad y del universo. Es decir, que estos cultos buscaban la transformación del mundo, la restauración de la armonía original. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que estos rituales realmente funcionaban? ¿Hay alguna evidencia de su eficacia? Para llevar a cabo esos cultos, Don Martínez de Pascualles utilizaba técnicas como la oración, la meditación, la visualización y la invocación de nombres divinos, técnicas que según la tradición nos permiten acceder a niveles de conciencia más profundos y conectar con las fuerzas espirituales Que rigen el universo. Es como si a través de estos rituales, Don Martínez de Pascualles estuviera utilizando las herramientas de la alquimia espiritual para actuar sobre el universo. ¿Pero acaso no es peligroso jugar con fuerzas que no comprendemos del todo? Permanecen nos advierte sobre los peligros de la magia mal aplicada, de la búsqueda de poder personal a través de las artes ocultas. Nos recuerda que el verdadero camino de la alquimia espiritual se basa en la purificación del corazón, en el cultivo de las virtudes, en el amor al prójimo y a la divinidad. Es decir, que la verdadera magia no se basa en la manipulación de fuerzas externas, sino en la transformación interior. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que estamos utilizando la magia para el bien y no para el mal? Para ilustrar el poder de la magia bien aplicada, Ambelay nos relata un hecho sorprendente, la historia de un ingeniero, que al construir una presa no tuvo en cuenta las fuerzas espirituales del lugar y como consecuencia la presa se derrumbó, causando una gran tragedia. Una presa derrumbada por no respetar las fuerzas espirituales suena increíble. ¿Cómo podemos saber si estamos actuando en armonía con estas fuerzas invisibles? Ambelay nos presenta este caso como un ejemplo de cómo la ignorancia de las leyes espirituales puede tener consecuencias desastrosas. Nos recuerda que el mundo material está interconectado con el mundo espiritual y que debemos actuar con sabiduría y respeto al interactuar con las fuerzas ocultas. Es como si el universo estuviera vivo, consciente, y respondiera a nuestras acciones. Pero ¿cómo podemos aprender a leer las señales del universo? ¿Cómo podemos saber si estamos en el camino correcto? Ambelay nos revela un aspecto crucial de la alquimia espiritual,
la importancia de la oración, nos presenta una serie de oraciones y prácticas que nos ayudan a conectar con las fuerzas divinas y a purificar nuestra alma. La oración, como hemos visto, es el fuego que transforma nuestra alma. La alquimia espiritual. Pero ¿cómo podemos saber si nuestras oraciones están siendo escuchadas? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos conectando con la divinidad? Anne Boleyn nos presenta diferentes tipos de oración, cada una con su propio objetivo y función. La oración de petición, que nos ayuda a solicitar la ayuda divina en nuestras necesidades. La oración de agradecimiento, que nos permite expresar nuestra gratitud por las bendiciones recibidas. Y la oración de contemplación, que nos lleva a la unión con la divinidad, a la experiencia mística de lo absoluto. Es como si cada tipo de oración fuera una llave que abre una puerta diferente en el reino espiritual. Pero ¿cómo podemos saber qué llave usar en cada momento? Amelán también nos describe la importancia de los salmos, esas antiguas oraciones hebreas, que según la tradición, tienen un gran poder espiritual. Cada salmo está asociado a una virtud específica, y al recitarlos con devoción, podemos invocar las fuerzas divinas, que nos ayudan a cultivar esas virtudes. Es como si los salmos fueran herramientas, que nos permiten sintonizar con las frecuencias espirituales que necesitamos para nuestra transformación. Pero ¿cómo podemos saber qué salmo usar en cada situación? Para potenciar el poder de la oración, Anne Boleyn nos introduce al uso del incienso, esas resinas aromáticas, que según la tradición, purifican el ambiente y elevan la vibración espiritual. El incienso, ese aroma, que nos transporta a templos antiguos, a rituales misteriosos. ¿Qué papel juega el incienso en la alquimia espiritual? Anne Boleyn nos revela que cada incienso tiene sus propias propiedades mágicas y que al utilizarlo en nuestras oraciones podemos crear un ambiente propicio para la conexión con las fuerzas divinas. Es como si el incienso abriera un portal entre el mundo material y el mundo espiritual. Es decir, que el incienso no es solo un aroma agradable, sino una herramienta que nos permite sintonizar con las frecuencias espirituales que necesitamos para nuestra transformación. Pero ¿cómo podemos saber qué incienso usar en cada momento? Para concluir esta parte de nuestro viaje por los secretos de la alquimia espiritual, Anne Boleyn nos presenta una oración final, una invocación al soberano maestro del universo para que bendiga nuestro trabajo y nos guíe en el camino de la transformación. Es como si al final de este recorrido, por las complejidades de la alquimia espiritual, Anne Boleyn nos invitara a rendirnos a la sabiduría divina, a confiar en que hay una fuerza superior. Que nos guía y nos protege. Exactamente. La alquimia espiritual es un camino de autoconocimiento, de purificación, de transformación, que nos lleva a la unión con la divinidad y a la regeneración del universo. Y este camino, la oración es nuestra brújula, nuestra guía, es una fuente de fuerza y sabiduría. Y mientras reflexionamos sobre la profundidad de esta enseñanza, nos preparamos para la última parte de nuestro Deep Dive. Exploraremos las etapas finales de la alquimia espiritual, los desafíos que nos esperan en este camino y las recompensas que nos aguardan al alcanzar la meta final. Continuamos explorando la alquimia espiritual y llegamos a la sección que muchos consideran el corazón del libro, la vía interior. Aquí Anne Boleyn nos revela las prácticas y rituales que nos guían en la transformación personal. Es como si nos entregara un mapa para navegar por este laberinto místico. Me encanta esa analogía del mapa, porque hasta ahora hemos explorado conceptos, pero ahora entramos de lleno al terreno práctico. Sí, ¿qué tipo de prácticas nos propone Anne Boleyn para recorrer esta vía interior? Prepárate para lo inesperado, porque Anne Boleyn nos propone prácticas que, aunque ancestralmente, aunque inastitiles, aunque ancestrales, aunque ancestrense de la tequila de Lemín, y aunque ancestrantes el bagranto, al cuente y la secreción ahí, interior de la misclina, ande la minen, en descanseswet, en la alcantre, impiranzas concesiona, en liberiscanta, en quenterciela, en quenstorio, en frescolca, en este compartment, en precanteric, en insuprencing, en prisas en la mestránica, para recorrer esta vía insterado. Tempinante que en quesidentes, los treza de la vida moderna, en la institución, en la meditación, donde la edición de la oración, el uso de símbolos espirituales. Es curioso, ¿no? Pensar en prácticas esotéricas como el ayuno o los rituales en el contexto de nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos integrar estas prácticas milenarias a nuestro mundo moderno? Anne Boleyn nos recuerda que la alquimia espiritual no se trata de vivir en un monasterio o en una cueva, sino de integrar la sabiduría antigua a nuestra realidad cotidiana. Podemos aplicar estas enseñanzas en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en cada paso que damos. Es decir, que no se trata de escapar del mundo,
sino es transformarlo desde adentro. Exactamente. Pero ¿cuál es el objetivo de estas prácticas? ¿Cómo nos ayudan en la vida interior? El objetivo es purificar el cuerpo y la mente, crear un estado de receptividad a las energías espirituales, al aquietar la mente y purificar el cuerpo. Conectamos con nuestra esencia espiritual, con nuestro verdadero ser. Entonces no se trata solo de un cambio externo, sino de una transformación que se origina en nuestro interior. Sí es. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo estas prácticas funcionan? El ayuno, por ejemplo, nos ayuda a liberarnos de los apegos materiales, a dominar los impulsos del cuerpo y a enfocar nuestra atención en lo espiritual. Es una forma de despojarnos de lo superfluo para conectar con lo esencial. Es interesante pensar en el ayuno, no solo como una práctica física, sino como un acto simbólico de renuncia a lo material para abrirnos a lo espiritual. ¿Y qué hay de la meditación? ¿Cuál es su función en la alquimia espiritual? Ambele nos describe la meditación como una herramienta para aquietar la mente, para observar nuestros pensamientos y emociones sin dejarnos llevar por ellos. Es como si creáramos un espacio interior de paz y silencio donde podemos escuchar la voz de nuestra sabiduría interior. La meditación como una forma de silenciar el ruido mental y conectar con nuestra intuición, con esa sabiduría que reside en lo más profundo de nuestro ser. Suena como un bálsamo para el alma en esos tiempos tan agitados. Exacto, y a través de la meditación podemos ir más allá de las limitaciones de la mente racional y acceder a niveles de conciencia más profundos. Es como si abriéramos una puerta a dimensiones que normalmente permanecen ocultas. Es fascinante pensar en la meditación como una llave que abre las puertas a una realidad más amplia, a una conciencia más profunda. ¿Y la oración? ¿Qué papel juega en este proceso alquímico? Ambele nos recuerda que la oración es una forma de comunicación con lo divino, una manera de expresar nuestra gratitud, de solicitar ayuda, de abrir nuestro corazón a la gracia. La oración como un diálogo con lo sagrado, una forma de conectar con esa fuerza superior que nos guía y nos sostiene. Pero ¿cómo podemos orar de forma efectiva? ¿Hay alguna técnica o método específico? Ambele nos sugiere utilizar la oración en combinación con la meditación, la visualización y la respiración consciente. Al integrar estas prácticas, creamos un estado de profunda conexión con lo divino. Es como si al unir la oración con la meditación y la visualización, amplificáramos su poder, creando un canal más claro para conectar con lo sagrado. ¿Y qué hay de los símbolos y rituales? ¿Cuál es su función en la alquimia espiritual? Los símbolos actúan como llaves que abren las puertas a las dimensiones espirituales. Son un lenguaje secreto que nos permite comunicarnos con las fuerzas ocultas del universo. Es como si los símbolos fueran un código que nos permite acceder a niveles de realidad que normalmente están ocultos a nuestra percepción. ¿Y cómo podemos utilizarlos en nuestro camino alquímico? Al utilizarlos en nuestras meditaciones, visualizaciones y rituales, podemos invocar las energías que necesitamos para nuestra transformación. Es como si activáramos su poder a través de nuestra intención y nuestra atención. Entonces, no se trata solo de conocer el significado de los símbolos, sino de utilizarlos de forma consciente para conectar con las fuerzas espirituales que representan. Exactamente. ¿Y qué de los rituales? ¿Cuál es su función en este proceso? Ambelín describe los rituales como secuencias de acciones simbólicas que nos ayudan a enfocar nuestra intención, a conectar con las fuerzas espirituales y a manifestar nuestros deseos. Es como si creáramos un teatro mágico, donde podemos representar el cambio que queremos ver en nuestras vidas. Es decir, que los rituales son una forma de poner en acción nuestras intenciones, de darles forma y energía a través de acciones simbólicas. Es como si estuviéramos creando un puente entre el mundo invisible y el mundo material. Exacto. Y al realizarlos con conciencia y devoción, podemos transformar nuestras vidas y contribuir a la transformación del mundo. Cada ritual es una oportunidad para alinear nuestra voluntad con la voluntad divina, para convertirnos en agentes de cambio y evolución. Y con esta imagen tan poderosa, llegamos al final de nuestro Deep Dive por los secretos de la alquimia espiritual. Ha sido un viaje fascinante, lleno de descubrimientos. Recuerda que la alquimia espiritual no es solo un conjunto de prácticas y rituales, sino un camino de autoconocimiento, de purificación y de transformación. Un camino que nos lleva a descubrir la chispa divina que habita en nuestro interior, a conectar con la fuente de toda sabiduría y amor. Y al final de este